Chicos, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes. Sigamos con el avance de la anatomía. Sabemos que la distribución de temas de estudio, bueno, lo estamos tratando de dividir nosotros dentro de su agenda, dentro del calendario que ustedes tienen, para que el avance sea bastante ameno. Primero vamos a ver la parte de osteología, luego vamos a ver la parte de miología y luego de la parte de sistemas. Entremos en el segundo tema, que es bastante importante. ¿Por qué lo estamos catalogando como segundo tema? La parte de anatomía de la locomoción. Porque es la estructura que te va a realizar tener contacto, interacción con el mundo externo. Veamos cómo se está formando esta parte de la locomoción y luego vamos a ir explicando los distintos grupos osteológicos en su estudio. Anatomía, osteología, aparato de la locomoción. Vamos por ello. El esqueleto y su conformación. Tenemos 206 huesos, tenemos menos huesos en la parte adulta. ¿Por qué? Porque algunos huesos se van a ir fusionando a medida que un individuo va creciendo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo tiene que interactuar este sistema. Este es el esqueleto. El esqueleto, ¿qué va a realizar? Muchas funciones. Sostén, porque va a sostener los huesos, diré los músculos, la parte nerviosa, la parte de tejido celular subcutáneo, la piel. Entonces es el hormigón de este edificio que tiene que sostener todo lo demás. ¿Qué otras funciones? Es la máxima fuente de calcio. Tú mismo estás viendo, los huesos son blancos. Es la máxima fuente de calcio del organismo. Cuando una persona tiene poco calcio, que el calcio no solamente interviene para la formación de huesos, o sea, el calcio es indispensable para la contracción muscular, para el latido cardíaco, por ejemplo, ¿no? Si es que la cantidad de calcio es baja en el cuerpo, ¿de dónde vamos a sacar calcio? Pues de los huesos. ¿Qué más? ¿Dónde se forma la sangre? En la médula ósea. O sea, por algo se llama médula ósea, porque está dentro del hueso. Entonces también participa en la hematopoiesis. ¿Quién regula la velocidad a modo de repaso de formación de la sangre? La eritropoyetina, formada por el riñón, ¿no? Células y extraglomerulares. Vamos con un poco más del avance. Tenemos 8 huesos en el cráneo, en la cara vamos a tener 14, en la columna vertebral 24, en el sacrocoxis 1, unioides, 4 huesecillos del oído que vamos a ir teniendo, las costillas que van a ser 24, estamos viendo 12 a cada lado, el esternón 1 en la parte medial anterior del tórax, en el miembro superior 64, miembro inferior 62, teniendo un total de 206 huesos. Dirán, en algunos lugares tenemos mayor número de huesos según la anatomía. Sí, pero ¿por qué? Porque algunos huesitos se van fusionando durante el crecimiento. Hago principal énfasis en el sacro y en el coxis. Muchos lugares de la literatura no te van a mencionar como 26 los huesos de la columna vertebral, si tenemos en cuenta desde la parte cérvico hasta la parte coxígea. Te van a mencionar 33, ¿pero por qué? Porque se van fusionando, y esto lo voy a explicar más adelante. Las vértebras se van fusionando. No todas las vértebras, sino las partes del sacro, que son 5, y la parte del coxis, que son 4, se fusionan, formando un solo sacro y un solo coxis. Es por eso que reducimos el número de vértebras de 33 a solamente 26. ¿Ya? Hay distintos tipos de huesos. Hay huesos largos, anchos, cortos, irregulares y demás. Huesos largos, o sea, esto no va a caer en una pregunta, pero tal vez a alguien se le ocurre meter un concepto básico de estos temas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es un hueso largo? Su mismo nombre te está diciendo, donde va a predominar la longitud frente a las demás dimensiones. Un hueso ancho, pues, predominará la anchura. Un hueso irregular, ninguna de las proporciones. Y un hueso plano, todas las proporciones tratarán de ser casi más o menos iguales. ¿Ya? Los huesos en su superficie tienen muchas características. Pueden tener eminencias, pueden tener rugosidades, apófisis, depresiones, surcos, carillas, cóndilos, etcétera, que le van a llevar a tener distintas formas. Esas estructuras anatómicas generalmente tienen una función. Las carillas pueden ser articulares, las apófisis pueden ser articulares o de parte de inserción de algunos músculos. Las rugosidades puede ser porque ese hueso tiene fricción, las depresiones porque tal vez le están atravesando vasos sanguíneos. Entonces son muchas las características que forman la parte externa de estos huesos y tienen distintas o diversas funciones. ¿Ya? Los huesos tienen muchas partes. No todos los huesos van a tener las partes que les menciono a continuación. Por ejemplo, las vértebras, o sea, no van a tener una médula ósea, no, tendrán cierto componente, pero no va a ser en sí una médula ósea, o tampoco van a tener una epífisis, una diáfisis, etc. Estamos mencionando las partes del hueso, o sea, ya les mencioné las partes externas de un hueso,
Pero hay distintos huesos que tienen muchas características, pero de forma didáctica para explicar y que entiendas, hemos tomado aquí un hueso largo, que puede ser el húmero, puede ser el fémur, etcétera, para explicar cuáles son las partes del hueso. El hueso tiene que tener, todos los huesos en general, una membrana que las esté recubriendo. Esa membrana le brinda protección, esa membrana la aísla de algunos elementos, esa membrana la aísla de algunos microorganismos, esa membrana le brinda sostén muchas veces, impermeabilidad, etcétera, al hueso. ¿Y qué es esa membrana? ¿Cómo la llamamos nosotros? Periósteo. Entonces la membrana, aquel tejido membranoso que cubre un hueso, se llama periósteo porque está hacia afuera. Si hablamos de los segmentos del hueso, como ejemplo estamos tomando un hueso largo, vamos a tener una diáfisis, dos epífisis y la parte metafisiaria. ¿Qué es epi? Epi es sobre, entonces lo que van a estar a los costados. Las epífisis siempre son las partes del hueso, como vemos aquí, que están hacia los costados, ya sea proximal o distal, o en este caso podemos llamarlo también craneal o caudal de un hueso, es lo que nosotros llamamos epífisis. El segmento que están entre las epífisis es un segmento largo que se va a llamar diáfisis. La diáfisis, ¿qué características tiene? Bueno, que va a tener más hueso compacto. En las epífisis, por ejemplo, encontramos más hueso esponjoso, por eso son de una dureza menor, porque el hueso es esponjoso, o sea, tiene trabéculas, mientras que en la diáfisis son laminillas bastante compactas, por eso encontramos más hueso de tipo compacto. Otra característica que tiene la diáfisis, que en medio de la diáfisis, como ves en el gráfico, pues está el canal medular, donde va a estar la médula ósea. Ahora, ¿esa médula ósea o ese canal medular va a estar así nomás? No, sino que también tiene que tener una membranita que la recubre, como ves en el gráfico, que es el endostio. Entonces, ¿cuántas membranas tiene el hueso? Dos. Un endostio que cubre el canal medular, que aloja la médula ósea, y un periósteo que va a cubrir toda la parte o superficie externa del hueso. ¿Qué se llaman los extremos, tanto proximal o distal o craneal y caudal? Se llaman epífisis. ¿Qué se llama la parte medial que está formada por hueso compacto? Se llama diáfisis. Y entre la epífisis y la diáfisis tenemos un segmento que es la metáfisis. Esta metáfisis tiene muchas funciones, como por ejemplo en la parte clínica, si queremos realizar una punción ósea, nosotros necesitamos entrar por la metáfisis. Porque esa cantidad de volumen necesitamos botar la parte medular directamente entrando hacia la parte de la diáfisis, pero como es muy dura no podemos perforar directamente la diáfisis, no la parte metafisiaria. Es también la parte metafisiaria donde están las placas del crecimiento. Es por eso que en una persona vamos a ver que no todo es hueso, digamos en un hueso largo, una persona que está creciendo, sino que esta partecita está formada por cartílago, y cuando nosotros vemos que ese cartílago se ha osificado, pues quiere decir que la persona ya no va a crecer más, ¿no? Conformación interna de los huesos. ¿Quién forma los huesos? Tenemos una célula madre pluripotencial. Esa célula madre pluripotencial va a formar células nerviosas, células sanguíneas, células digestivas, como ya les había mencionado antes, y también van a formar células óseas. ¿Qué es el inicio de algo? Es la génesis, entonces esta célula tendrá el nombre de osteogénica porque da inicio a las células óseas. Tenemos los osteoblastos que se van a diferenciar en distintos tipos de células óseas también, cumplen muchas funciones, forman membranas, forman huesos, forman cartílago, etc. Las células maduras que van a ser los osteocitos y los osteoclastos, que cuando nosotros estamos formando mucha matriz, mucho hueso, entonces tiene que haber alguien que va a pulir este huesito, que va a ir a lijar para dejar el huesito con su forma normal, y esos son los osteoclastos, ¿ya? Tenemos una célula osteogénica, un osteoclasto, un osteocito, y vamos a formar el hueso y remodelarlo. Con esta breve explicación hemos hemos avanzado un poco de la parte de locomoción, de la parte de interacción, de la parte de introducción a cómo se van a ir formando los huesos. Hemos tratado de tocar los aspectos más básicos en cuanto a las principales células de formación, a las funciones principales de los huesos, a cuántos huesos tenemos y cómo los repartimos en el cuerpo humano, que son los conceptos más importantes y susceptibles de ser preguntados de cara al examen de la residencia médica. Una vez más, repasando las funciones, te van a brindar protección. ¿Por qué te protegen los huesos? Dirás tú. Porque formas con los huesos bóvedas. Por ejemplo, la bóveda craneal va a proteger el cerebro, el tronco encefálico. Los huesos van a proteger mediante el canal medular a la médula ósea. Soporte del cuerpo, porque te permiten realizar movimiento y además sostienen todas las estructuras. Hematopoiesis, porque van a formar sangre, como te había mencionado, y depósito de sales principalmente cálcicas, ¿ya?
Con eso hemos terminado el segundo tema, que es aparato de la locomoción y osteología en cuanto a la parte introductiva. Espero que haya sido muy útil. Vamos a ir repasando todos estos conceptos en las distintas preguntas, tanto sea del TESMED y de los SIMUMEDs, y pues nos vemos en un siguiente tema para continuar el avance de la parte de osteología.